Gracias al Señor, estamos de nuevo. Queremos, ¿verdad?, bendecir a los que nos ven a través de la internet. Le damos gracias a Dios porque puedo testificar en estos días que aunque hemos pasado algunas necesidades, Dios ha estado con nosotros. Por eso agradecemos a través de cualquier medio de comunicación y sobre todo al internet, a donde quiera que nos puedan estar viendo. Queremos agradecerle al Señor, primero porque estamos aquí de nuevo. A pesar de todo, Dios nos ha sustentado, y yo sé que Dios puede sustentarte a ti también si estás pasando alguna necesidad grave, difícil, una enfermedad, cualquier cosa. Dios es bueno, Dios es maravilloso, y juntamente con toda esta congregación queremos decirle, verdad, en cualquier parte del mundo, aquí en este país, en cualquier parte donde nos puedan sintonizar, que Dios sí es fiel y honra a los que le sirven. Así que enviamos un cordial saludo, esperando que lo que vamos a predicar y enseñar hoy desde este lugar, desde esta ciudad preciosa de Lauderhill, en el sur de la Florida, en los Estados Unidos de Norteamérica, sea de gran bendición para ti. He escuchado que nos sintonizan en diferentes países, en Brasil, en Centroamérica, aquí mismo, en cualquier parte donde quiera que sea. Sean bendecidos y declaramos que esta palabra sea prosperada en tu espíritu. Yo quiero que la iglesia le dé un fuerte aplauso al Señor, y a ver si me dan fuerte la camarita por ahí, hermana Carolyn, aleluya, porque si solamente ponen al pastor, si el pastor está predicando así solo y nos quiere engañar y no ponen ni siquiera, no, vean, para que vean que sí tenemos, ¿verdad? Y estamos creciendo, gracias al Señor, amén. Pues pónganle también a la camarita a ellos también ahí, ¿verdad? Para que la gente diga, no, el pastor no lo enfoca en él porque está solo, no. No hay pastor, ¿verdad?, que sea llanero solitario. En la obra de Dios no vale eso. No, yo no creo en los que son pastores de palabra y no hay ovejas. No, pastores que tienen ovejas. Si no, nada de ser pastor. Pero bendecimos al Señor y nos gozamos, amén. Pascualito, que ahora está con nosotros, ¿verdad? Le damos gracias al Señor. Voy a pedir, hermano José, ¿verdad?, que nos ayude en la continuación. Y vamos a irnos a Romanos capítulo 6 y el capítulo 7. Ahí vamos a enfocar la conclusión, la terminación de este mensaje, el fruto verdadero. Y quiero decirle, amados hermanos, que verdaderamente Dios está preparando una iglesia. La palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Dios quiere que cada persona que haya recibido a Jesús como Señor y Salvador de su vida, sin lugar a dudas, desde ese mismo instante, tiene que ir manifestando y expresando un cambio. Un cambio que la persona misma no puede realizar, sino aquel a quien ya se entregó por la fe, al haberlo confesado, ¿verdad?, con sus labios, pero habiendo creído con todo su corazón, y ahora se convierte, número uno, en su Señor. Si yo le preguntara a usted aquí, ¿qué es Cristo en primer lugar cuando usted lo confesó? Cuando usted declaró su pecado delante de Él, ¿qué es? ¿Su Dios o su Salvador? No, la palabra del Romano dice, ¿verdad?, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿qué es lo que dice, verdad?, sería salvo. Amén, amados. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que si confesáramos a Jesús que es el Señor, seríamos salvos. Porque con la boca se confiesa para salvación, ¿verdad?, pero con el corazón se cree para toda justicia. Y esa es la palabra que está cerca cuando es creída y cuando es aceptada, cuando se escucha la información maravillosa del Evangelio en la unción y el poder del Espíritu Santo. Pero cada persona que viene a los pies de Cristo, desde ese mismo instante en que Cristo se convierte en su Señor, sin lugar a duda tiene que mostrar un cambio. Y ese cambio se le puede conocer como dar fruto. ¿Fruto en qué aspecto? Fruto espiritual. ¿Fruto en qué aspecto? Fruto en lo moral, en una conducta. Aquel que antes, ¿verdad?, era borracho, aquel que antes era en fornicación, que estaba en adulterio, que era un gran mentiroso, etcétera, etcétera, con una vida desordenada, hay algo que ahora vino a quitarle un velo en sus ojos espirituales, y ahora empieza a ver sus propios errores en que vivía, y ahora empieza a ver de qué manera él ahora, si llegara a practicar aquellas cosas que hacía antes, simplemente tiene una expectación en su vida, una experiencia, y es avergonzarse. ¿Cuántas cosas en las cuales nosotros podemos decir,
pastor, verdaderamente, aún solo compensarlo en aquellas cosas en las cuales yo vivía antes, ahora en la revelación y en la manifestación de la gloria y del perdón y del amor de Cristo, me avergüenzo con solo pensarlo. ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir, sí, yo me avergüenzo de cuántas cosas hice antes? Pero podemos levantar nuestra mano solo para reconocer de que nos avergonzamos de aquellas cosas malas que hicimos antes, sino que podemos levantar nuestra mano glorificando al Señor y diciendo, pero gracias al Señor que en Cristo Jesús no hay condenación. Amén. Que cuando Cristo se convierte en Señor de nuestra vida, debe de haber fruto de conversión. Porque al confesar a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, algo se produce en nosotros. Y es que el poder de Dios por el Espíritu Santo comienza a trabajar en aquel corazón, en esa vida, y comienza a transformarnos desde lo más profundo de nuestro corazón. Amén, amados. Y es ahí donde empezamos a entender verdaderamente cuál es la naturaleza, en primer lugar, maravillosa de lo que es el amor y la misericordia, la compasión y la paciencia de Dios. Porque cuando uno acepta a Jesús por la fe, al escuchar el Evangelio, verdaderamente, hermano, no hay experiencia más gloriosa que esa. Si yo le preguntara a usted, ¿usted se acordaría o se olvidaría con mucha facilidad el día en que usted tuvo la experiencia de confesar a Jesús? ¿Usted se olvidaría de eso? Yo creo que usted, igual que yo, diría, jamás me voy a olvidar de esa experiencia. ¿Por qué? Porque es como comenzar, como dice la palabra de Dios, verdaderamente un nuevo nacimiento. Amén. Aquello que antes para usted era algo tan bueno y tan normal, y para mí en una experiencia de una vida totalmente pecaminosa y desordenada, ya ahora hay algo que se quitó de nosotros. Y la experiencia de la naturaleza de Dios y de la santidad de Dios empieza a despertarnos a tal modo que aquello que era muy malo y dañino, ahora lo podemos percibir y decir, y todo esto hice yo y ahora me avergüenzo, porque hay algo que te trae convicción de que aquello que hacías antes era malo y se llamaba pecado. Con facilidad, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo. El borracho. ¿Cómo se le adjudica y cómo se le llama a la persona, verdad, o a la que está involucrada o atada en el alcoholismo? Bueno, dice, el alcoholismo simplemente lo resume la sociedad y lo resumen los médicos como una enfermedad. Pero la Biblia no declara que el alcoholismo viene a convertirse en una enfermedad desde el comienzo. La Biblia declara que todos los que son borrachos no van a entrar al reino de los cielos. Eso significa que la naturaleza pecaminosa un día vino y te puso algo curioso, o alguien con tus amistades te dijo algún día, ¿verdad? Si nunca lo habías probado, tómate esta cervecita o esta copita, o échate este cigarrito de marihuana o lo que sea, y usted quizás nunca lo había experimentado, pero había algo que se despertaba por dentro de usted que lo llevaba a curiosear aquello. Más la influencia de las amistades o la forma en que usted llevaba su vida, tarde o temprano, en alguna de esas cosas comenzó a hacerlas. Pero bastó con el comienzo para empezar entonces a experimentar una degeneración y sobre todo una esclavitud, que después es muy difícil salirse de ella. Y estoy poniendo esto como ejemplo porque, amados hermanos, no hay nadie que en una vida pecaminosa va a conocer a Dios, y puede decirse que al final del término de sus días, aún saliendo del cuerpo, va a decir, no importa lo que yo hice en el cuerpo o en esta vida, de todas maneras Dios tiene que perdonarme y soy salvo. No, no es así. Dile a su hermano, no es así. No es así. Por eso Dios nos da una información y nos da los warnings, nos da un llamado de atención, y siempre va a trabajar por el poder del Espíritu Santo y la verdad y la justicia de su palabra, para traer en primer lugar convicción de pecado. ¿Qué es convicción de pecado? Traer aquella revelación de lo malo que hay en cada uno de nosotros. Cómo Dios viene a declarar y a sacar el pecado de la humanidad. ¿De qué manera lo hace? Doy dando esta introducción para terminar este mensaje, porque ahí donde vamos a leer, el apóstol Pablo en Romanos 6 y en el 7
habla de la ley. ¿Qué es la ley? Sino, amados hermanos, lo que se convierte en mandamientos, en decretos u ordenanzas, y que esto en primer lugar se le dio especialmente a una nación, no a todas las naciones, y es a la nación de Israel. ¿Qué es lo que Dios hace a través de la ley? Sino descubrir la naturaleza pecaminosa que habitaba en su pueblo Israel y que también lo hace ahora en nosotros, que nos hemos venido a convertir en su iglesia cuando lo hemos confesado como Señor y Salvador de nuestra vida. ¿Por qué hemos confesado? ¿Cuál es la necesidad de confesar nuestros pecados e invitar a Jesús para que sea Señor y Salvador de nuestra vida? ¿Cuál es el elemento? ¿Cuál es la necesidad? Muy sencillo, que por adentro de usted y adentro de mí hay una naturaleza pecaminosa, la cual nos ha gobernado y nos ha esclavizado y nos trae como enemigos en contra de Dios y de todo lo que es de Dios. Amén. Y se opone a la revelación del conocimiento de Dios para que nosotros hagamos todo lo opuesto. De eso también se aprovecha Satanás por afuera para mantenernos engañados a través de cualquier aspecto y sobre todo en la religión, para que no tengamos un encuentro personal con la autoridad y el poder de Dios en su Hijo Jesucristo. Ni mucho menos para que entendamos cuál es la obra maravillosa y poderosa de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, y para que éste no se revela en nuestra vida. ¿Cómo podemos nosotros entonces entender que Dios trabaja en tu vida para darte la victoria? Dígale a su hermano, si no entendemos la obra poderosa y revelada de la muerte, de la crucifixión y de la resurrección de Cristo en la cruz del Calvario, jamás podríamos ser salvos y tener una vida como cristianos llena de victoria. Pero cuando nosotros entendemos el sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Calvario hace más de 2000 años por el poder del Espíritu Santo, entonces sí podemos decir de que hay alguien que viene a habitar dentro de nosotros y nos viene a capacitar, nos viene a dar la fuerza, nos viene a dar todo lo que necesitamos para poder ser vencedores. Amén. En primer lugar, sobre la misma naturaleza que una vez, de por toda una vida, nos mantuvo esclavos y gobernó y reinó hasta que viniéramos a los pies de Cristo. Y también no solamente nos libera del pecado como naturaleza y ahora nos da, amados hermanos, la victoria sobre el pecado, sino que también nos liberó de las ganas del diablo y del sistema del mundo, el cual lo maneja Satanás también. ¿Cuántos pueden decir realmente podemos tener una vida victoriosa sobre el pecado aquí? Usted puede levantar la mano y decirle a su hermano, verdaderamente estoy comprobando que desde el día en que le di mi vida a Jesús, puedo ser victorioso porque hay alguien que está conmigo y ese es Cristo. Amén. Amén. Y le doy gracias porque su Espíritu Santo y cada día me aclara y me revela su palabra, y por esa palabra y por lo que está escrito ahí, en lo cual yo he creído, yo me declaro libre y victorioso. Amén. Y ahora tengo una identidad no como una vieja criatura, sino que la palabra dice como una nueva creación. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque Dios usó la ley para dar a conocer lo que había dentro del corazón de cada israelita. Y lo mismo Dios lo sigue utilizando con usted. Pablo dice, yo no conociera o no conocería la codicia si el mandamiento que viene de parte de Dios declarara y dijera, no codiciarás. Amén. Pero una vez dado el mandamiento, que está entre los 10 en primera fila, que dice, no codiciarás, ya la codicia, que no está por fuera, sino que se despierta en cada vida, en cada corazón, en cada ser humano, amados hermanos, entonces ya hay un mandamiento que por fuera está declarándolo, que por dentro lo que se experimenta es pecado delante de Dios. Amén. ¿Cuánta gente trata de justificar sus hechos, sus pecados, sus debilidades delante de Dios como bueno? Así es. Tenemos una sociedad en la cual hoy los gobiernos, los sistemas humanos, el hombre mismo, la familia misma, la sociedad de hoy, le llama bueno a lo malo y a lo malo le llama bueno. ¿No están viendo ustedes eso? Amén. ¿Están cambiando las reglas? No, no es que las están cambiando. El diablo
y el hombre impío que no quiere las cosas de Dios siempre ha trastornado aparentemente todas las cosas de Dios. Todo lo que Dios estableció como algo bueno que beneficiara en primer lugar al ser humano, el diablo va a tratar de cambiarlas, de trastornarlas. ¿Usando qué cosa? Usando a la humanidad misma, sobre todo aquel que nunca ha entregado su vida a Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia dice, hermano, que si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde queda el impío? ¿Lo dice la palabra de Dios? ¿Y quién es el justo? Está declarando que aquel que ahora tiene el poder del Santo Espíritu de Dios y el señorío de Cristo, y que ha tenido un encuentro personal con Cristo, le cuesta ser salvo, porque ser cristiano no es fácil. Es un proceso de lucha, y no tanto por fuera, siempre lo he enseñado. Es un proceso de lucha interna, en el corazón, en la mente, y eso es todos los días. No importa si usted tiene ahora a Cristo. La lucha es más grande porque por dentro hay algo que se va a tratar de levantar y de despertar para que usted siga haciendo aquellas cosas degeneradas que ahora le traen vergüenza. En otras palabras, se ha despertado algo por dentro que te está declarando que hay algo malo dentro de ti y de mí, y que solamente va a terminar su participación y su acción de trabajo hasta que salgamos del cuerpo. Mientras estando aquí, siempre va a tratar de despertarte para llevarte engañado en tu mente, para que no hagas lo que Dios quiere que hagas. Amén. ¿Y qué es eso? Pecado. ¿Y quién declara el pecado por dentro como naturaleza de nosotros? Sino la ley. No codiciarás. Entonces la codicia es pecado. No adulterarás. Entonces como hay un mandamiento que dice no adulterarás, el adulterio sí es pecado. ¿Porque el hombre lo inventó? No, hermano. Es porque Dios lo conoce. Escuche bien, aclaro esto. Dios conoce lo bueno y lo malo, pero no participa, ni tampoco inicia, ni tampoco inauguró lo malo. Aunque Dios lo conoce anticipadamente y lo puede declarar a través de mandamientos, la naturaleza santa de Dios no le permite participar de lo malo. Amén. Dios odia, rechaza el pecado. Y no puede coordinar con el pecado y con lo malo, porque no es su naturaleza. Gloria a Dios. ¿Por qué hablo de esto? Porque cuando traigo este tema del fruto verdadero, algunas veces, amados hermanos, el mismo pueblo cristiano tiene esa lucha y le cuesta seguir adelante. ¿Cómo podemos ver realmente una vida victoriosa sino a través de que por la fe nosotros tomemos en cuenta lo que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario? ¿Quién fue el que experimentó un quebranto de un juicio que demandaba un pago por causa del pecado? ¿Quién fue el que lo experimentó? Jesús. ¿Quién es el que valió la pena que lo hubiera hecho porque era el único que llenaba los requisitos? ¿Quién? ¿Puede decirlo como el hermano? ¿Quién? Jesús. ¿Hubiera muerto Abraham? ¿O quizás antes de Abraham, Noé? ¿O quizás después de Abraham, Isaac, Jacob, o José, o Moisés, o David, o los profetas, o los discípulos? Cualquiera de ellos que hubiera muerto, de nada hubiera servido, porque no llenaba los requisitos. Porque todo ser humano, en Romanos capítulo 5, todo ese capítulo del versículo 12 en adelante, la Biblia declara que por la desobediencia de un hombre vino la condenación a todos los muchos. Aleluya. Porque en la naturaleza humana nosotros tenemos una herencia, amados hermanos, en Adán, el primer hombre creado y formado, pero que lastimosamente entró en la caída y en la desobediencia y no se mantuvo en la posición de sumisión y de obediencia para guardar el gobierno de Dios. Y en Adán tenemos una herencia pecaminosa, la cual tiene que tratar Dios a través de otro hombre. Pero entonces es ahí donde se filtra en la humanidad un ser humano, alguien que vino a nacer de una virgen, pero que no nació contaminado porque no lo engendró su propio Padre terrenal, sino el poder del Espíritu Santo en el vientre de una virgen. Y nació, escuche bien, fue concebido y su nacimiento fue sobrenaturalmente. Y aunque el diablo, aunque la sociedad, aunque el hombre invente que es mentira, nosotros sí creemos a la declaración de esta palabra, que un día fue esperado y anticipadamente por los profetas fue anunciado que un día tenía que venir un Cristo, un Mesías, un hombre, igual que usted y como yo, pero
sin pecado, que llenaba los requisitos de Dios para poder reconciliarnos con Él en un cuerpo semejante al tuyo, pero sin pecado, sin avergonzarse. Mari, dame otro micrófono. Por eso podemos entender, amados hermanos, que fuera de Cristo nadie puede tener salvación. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque, amados hermanos, si Dios no está en nosotros y nosotros no entendemos la obra maravillosa y poderosa de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Cristo, de nada nos sirve. El pecado por dentro siempre se va a levantar y te va a decir: Cristo no está muerto, y lo que tú tienes por dentro de nada sirve. ¿Cuántos saben que Dios promete estar con nosotros? Y aunque ya no está en el cuerpo, ya fue procesado, muerto, sepultado y ya resucitado, pero ahora el santo poder del Espíritu de Dios ha venido a morar en nosotros y nos da la capacidad. Amén. Nos da el conocimiento y nos revela. En primer lugar, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Trae convicción de pecado. Si el Espíritu Santo no te trae una convicción de tu naturaleza pecaminosa, jamás ninguno de nosotros hubiera confesado a Jesús como Señor y Salvador de su vida. ¿Sabe por qué? Porque nunca hubiera experimentado el tener la necesidad de arrepentirse ni de convertirse, porque para él o para mí o para usted todo era bueno. ¿Cuándo es que nosotros venimos a confesar a Jesús? Sino cuando adentro hay algo que te ha tratado y te ha traído una convicción y una seguridad de que hubieron muchas cosas malas en tu pensamiento, en tus palabras y en tu conducta que eran aborrecidas por Dios y que te volvían un enemigo hacia Dios. Y que de eso solamente Cristo podía tratar. Amén. ¿A través de qué? De un sacrificio. Señor. Porque la palabra declara proféticamente que un hombre tenía que morir por toda la humanidad. Ah, pero ese hombre no podía ser cualquier hombre, sino uno que llenara la justicia del Padre. Amén. Porque el Padre tenía que enjuiciar a la humanidad por causa del pecado. La Biblia declara que el pecado, la desobediencia y el pecado de Adán en rebelión nos trae condenación. Y el pecado acarrea muerte. Y la muerte, amados hermanos, necesita una paga. Alguien tiene que pagar un precio para salvarnos y liberarnos del pecado. Y eso solamente Cristo lo hizo. Entonces, ¿cómo podemos entonces ahora nosotros tener una victoria y considerarnos verdaderamente victoriosos a través de todo este problema interno, de esa lucha que tenemos todos los días acerca del pecado, de debilidades, de pasiones malignas, de deseos pecaminosos, de pensamientos que luchan en nuestra mente y en nuestro corazón, que nos llevan muchas veces, si nos descuidamos y no tenemos una vida consagrada y de comunión con Dios, nos llevan a mantenernos engañados, a desanimarnos, y luego queremos ya no seguir en las cosas del Señor. ¿Cómo podemos nosotros tener esa victoria? ¿Cómo usted puede ver la victoria cada día en su vida? Déjenme expresarle algo que es lo que he aprendido en ese capítulo 6 y en el capítulo 7 de Romanos, que yo se lo recomiendo para que lo lea en su casa todo el capítulo, los dos. Pero, ¿cómo, de qué manera Dios me declara? Bueno, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Él vino a tener la experiencia de un quebranto en tres aspectos. El Espíritu del Señor fue sustentado y fortalecido para poder aguantar y aceptar el pago que Él tenía que hacer a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Rechaza a Jesús, siendo Dios en la naturaleza humana, en el cuerpo, rechaza, amados hermanos, lo que en el huerto de Getsemaní el Padre le declara que tenía que hacer. ¿Lo rechaza o lo acepta? No, Jesús acepta la voluntad del Padre. En los últimos momentos en que Él iba a ser entregado por Judas, la oración del Señor fue la oración más agónica que tuvo el Señor. Y en esa oración le decía: Señor, si es posible, Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Se la repitió 3 veces. Pero al final de la oración decía: pero que no se haga como yo,
sino como tú. En otras palabras, pero que no se haga mi voluntad, sino que se compruebe y que se haga la tuya, no la mía. Cuando Él se levanta y dice a los discípulos, vamos, levantémonos de aquí, que aquí viene el que me va a traicionar, el que me va a entregar, y luego con un beso, que era Judas, que venía con el grupo de los religiosos, Él les dice, vamos, levántese, es porque Él ya había tenido plena convicción en su corazón de que la voluntad del Padre es que Él tenía que confrontar la muerte y muerte de cruz. Pero no porque Él la merecía, sino por causa tuya y mía. Y Él, con gusto, dice la palabra de Dios, aceptó ir a la cruz del Calvario. ¿Lo hizo o no lo hizo? Sí, ya lo hizo. ¿Cuál fue el cuerpo que fue crucificado? El cuerpo del que contenía el unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no era ningún otro ser humano que llenaba los requisitos y complacía para que la justicia de Dios lo quebrantara. Solamente era Él. ¿Cómo yo puedo identificarme con esa crucifixión? ¿De qué manera? Si usted y yo no fuimos los que morimos literalmente en la cruz del Calvario. Entonces, ¿de qué manera yo puedo adjudicarme? ¿Puedo hacer de beneficio esa crucifixión? ¿De qué manera? Dígale a su hermano, por la fe. Dígale a su hermano, no hay otra manera. Por la fe, yo creo que Jesucristo ya murió en la cruz del Calvario y que su humanidad, diga conmigo, y que su humanidad no murió representando su propia causa, sino que vino para ser molido, torturado, sacrificado, representando la causa suya y mía y de toda la humanidad. En otras palabras, para que me entienda un poco más, es por la fe en que nosotros debemos de aceptar ese sacrificio, y que ahora el Padre, cuando quebrantó al unigénito Hijo de Él en su humanidad, la cual representaba a cada uno de nosotros y hasta del último que están haciendo hoy en el momento en cualquier parte del mundo, estaba quebrantando y enjuiciando tu naturaleza pecaminosa, y estaba pagando un precio fuerte por ti y por mí. Ahora el Padre ya no te mira directamente a ti para perdonar los pecados. Por eso cuando venimos a Cristo, experimentamos un descanso, experimentamos una liberación interna, y es el peso del pecado y de cuantas cosas hicimos en el pasado hasta en ese momento cuando estamos confesando a Jesús. Amén. Y estamos sintiendo una liberación por causa del perdón de pecados, y el único que puede perdonarlo y tiene la capacidad y la potestad y la autoridad de hacerlo es Jesucristo. Amén. Después de haber muerto. Por eso, por fe, nosotros nos adjudicamos, nos apropiamos de esa crucifixión, y así nos identificamos ahora como nuevas criaturas. Por la fe, vuelvo a decir a su hermano, por la fe. Por la fe. Entonces, ahora por la fe, al saber de que ese cuerpo no representó la propia causa de Cristo, sino representó mi propia humanidad y lo que yo tenía que pagar, ahora yo puedo verme en plena libertad y convicción de que no debo de tener miedo, porque ya Dios todo lo pagó en su Jesucristo por mi causa. Amén. Ahora, ¿debo de olvidarme de eso y seguir viviendo la vida a la manera de nosotros? No, Señor. Y ahí es donde está el problema, y ahí es donde yo quiero finalizar esto. Porque cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, existe la necesidad de dar el primer paso. ¿Y es de qué cosa? De confesar nuestros pecados y de venir a Cristo y recibirlo como Señor y Salvador de nuestra vida, que lo hacemos por medio de ¿qué? Por la fe. Y que luego se convierte, como dice la palabra de Dios, por gracia somos salvos, como un regalo que viene de parte de Dios para ser salvos y ser reconciliados con Dios, para dejar de ser ¿qué cosa? Enemigos. Amén. Porque ¿quién necesita ser reconciliado? Sino cuando entre dos personas o un grupo más de dos personas ha habido ¿qué cosa? Un pleito, ha habido un problema. Y entonces se necesita ¿qué cosa? Un punto de reconciliación. Amén. Que solamente Cristo lo puede hacer. Amén. Ya una vez reconciliados con Dios por la muerte,
por la sangre, por el sacrificio de Cristo, ya una vez siendo salvo, y ya una vez habiendo confesado a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, ya usted y yo ya no nos mandamos ni podemos hacer lo que nosotros nos venga en gana como hacíamos antes. ¿Por qué? Porque en primer lugar, ahora usted y yo, al haber confesado a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, tenemos a alguien que es dueño de nosotros. ¿Quién es dueño de algo? Sino aquel que se convierte en su Señor. Dile a su hermano, tenemos un Señor. Como iglesia, como individuo. Y la única manera de ser salvo es a través del señorío de Cristo, cuando lo reconocemos, porque fue el único que llenaba los requisitos del Padre, por cuanto su sacrificio, el cuerpo, su humanidad, aunque nos representaba a nosotros, tuvo que ser, ¿qué cosa? Molido. Amén. Destruido. Cada látigo, todo lo que hicieron a él, cada efecto, cada daño que se le hizo y que él experimentó en su espíritu, en su alma y en la parte más difícil, cuando fue destruido todo su cuerpo, no era a él que le convenía, era a usted y a mí. Porque el pecado nos había separado y convertido en enemigos con Dios. ¿Cómo entonces ahora yo debo de apreciar esto? Sencillamente, debo aceptar y reconocer que cuando Cristo murió en la cruz, yo también, y tú también, estabas muriendo. Amén. Amén. Cuando Cristo estaba siendo sacrificado, el Padre estaba viendo al hermano Jorge, a Zoraida, a todos y cada uno de nosotros, y a todos los que estamos alabando en este momento, que hemos tenido un encuentro personal con Él, nos estaba viendo y nos estaba metiendo en ese sacrificio. Amén. De esa manera es que nosotros nos podemos ubicar, y aunque ya pasó hace 2000 años, no importa, siempre existe la necesidad de confesar a Jesús en primer lugar como Señor, luego como Salvador y como Dios de nuestras vidas. Y el Espíritu Santo, que es el que nos trajo y nos dio convicción de pecado y nos llevó para aceptar a Cristo como Señor, es el mismo que viene a quedarse dentro de nosotros y el que nos dirige y nos viene a dar a conocer quién es Cristo ahora como nuestro Señor. Bendito Dios. Ahora, ¿qué es lo que demanda Dios después de eso entonces? Que tengamos y nosotros tengamos una relación con Él y vengamos a producir frutos en una vida llena de santidad. Amén. La Biblia declara que sin santidad, o sea, sin la separación del pecado, del mundo y de Satanás, nadie podrá participar del reino de Dios. Y es ahí donde la verdadera vida de un verdadero fruto, solamente por el poder del Espíritu Santo y aceptando, aunque sea por fe, el sacrificio de Cristo, nos adjudicamos del valor y de la grandeza y de la gloria y del poder de Cristo, que ahora nos da la victoria. Y ahora usted y yo no es victorioso porque nosotros lo podemos hacer. Somos victoriosos porque hay alguien todopoderoso que viene a habitar en nosotros y desde adentro nos da la capacidad, nos da la fuerza, nos da la convicción, nos da el temor, nos da todo para decir: Señor, aquí estoy, ya no me debo a mí mismo, ahora tengo un dueño, tengo un Señor y vale la pena seguirte. Ayúdame en momentos de debilidad, en momentos de prueba. Señor, yo sé que tú estás conmigo, eres mi Señor y no me dejes de caer porque soy tu esclavo y me agrada hacerlo. Amén. Si antes era esclavo de lo malo, antes era esclavo del pecado, de la borrachera, de la fornicación, de la mentira, del adulterio, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué importa, Señor, si me llamas siervo de la justicia? Antes era siervo de la muerte por el pecado, ahora yo quiero seguir siendo tu siervo y glorificar tu nombre. Amén. Amén. Como nueva criatura. No se puede de otra manera. Dios quiere que tengamos frutos verdaderos. Sí, ahora, hermano, ayúdenme entonces a Romanos capítulo 6 y leemos unos versículos ahí. En otra ocasión yo voy a tratar quizás este capítulo 6, pero hoy solamente quiero llevarlo a estos versículos de Romanos capítulo 6, aunque usted puede leerlo desde el primer versículo. Leeremos capítulo 6, versículos 12 y 13 y luego del 19 al 23. Y nos dice lo siguiente. En San Juan capítulo 15 el Señor dice, ¿verdad?, que fuera de Él no podemos hacer nada.
Él se declara que Él es la vid verdadera y que nosotros somos, ¿qué cosa? Las ramas. Y que solamente estando conectados con Él, como verdaderas ramas, podemos, ¿qué cosa? Dar frutos. Y que fuera de Él no hay fruto, no hay vida de santidad. No se puede contener ni sostener la vida del cristiano fuera de Cristo. Es a través de Cristo. Amén. Y como una continuación, resumiendo esta enseñanza o este mensaje, yo quiero decirles, Romanos capítulo 6 y el versículo 12 y 13, leemos lo siguiente y miren lo que dice. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo, ¿qué cosa? Mortal. ¿A qué clase de cuerpo se refiere? Al que tenemos ahora y en el cual vivimos actualmente todavía. Ese se llama pecado mortal. Es débil. No porque Dios lo creó y lo estableció con debilidad, ni mucho menos para que se enfermara, ni mucho menos para que terminara en muerte. Dios no creó el cuerpo, ni nos depositó como alma y como espíritu, para que seamos mortales y luego fuéramos destruidos o muriéramos. Dios no lo creó así. No fue así al principio. Así es. Eso es una decadencia por causa de la caída y de la desobediencia del hombre. Y el diablo se aprovecha de eso. Pero ahora hay algo que dentro de nosotros es poderoso y que viene a convertirse en Señor y dueño de nuestras vidas, que nos da la capacidad, no porque Él viene a habitar como espíritu, sino porque, vuelvo a repetir otra vez, es que en su humanidad Él ya murió en la cruz del Calvario. Cuando Él muere en la cruz del Calvario, el Padre nos ve participando a cada uno de nosotros en esa muerte. Pastor, pero si yo no había nacido hace 2000 años y apenas tengo 40, 30, 20 o quizás un poco ya cerca de 100 años y en aquel tiempo no había muerto, no importa. Antes de Cristo y después de la muerte de Cristo, esa muerte representa a los de antes y después de la muerte. Usted y yo estábamos representados ahí. Ahí el Padre nos estaba viendo como crucificados al mismo tiempo que estaba enjuiciando la humanidad de su Hijo. Amén. Y eso solamente por fe es que podemos adjudicarlo. Amén. Por eso Dios dice que es un Dios de vivos y es Dios de creyentes, no de incrédulos. Y si la palabra de Dios dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo, ¿qué cosa? Que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en otras palabras, en sus deseos, en sus pasiones malas. El versículo 13 dice, ni tampoco, y esto es muy importante, porque esta es la lucha más grande que hay en el ser humano, sobre todo el creyente, ni tampoco presentéis, ¿qué cosa? Vuestros miembros al pecado. Note que la palabra pecado no es en plural, sino pecado en singular, porque se refiere a la naturaleza, a la parte espiritual maligna que está y habita en nuestro cuerpo todavía, aunque somos salvos, todavía va a tratar de despertarse para entrar en confusión, en debilidad, y para que tú no hagas lo que Dios quiere que hagas y tengas una vida de santidad y participes de la naturaleza de Dios. Siempre esa naturaleza maligna, espiritual por dentro va a tratar de detenerse y de despertarse en ti para que no hagas la voluntad de Dios. Pero dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de ¿qué? De iniquidad. Sino ¿qué cosa? Preséntense ustedes mismos a Dios como ¿qué? ¿Como muertos? No. ¿Cómo es que Dios nos ve como vivos y no como muertos? Sino a través del sacrificio de su Hijo. ¿Cristo muere varias veces o es crucificado una sola vez? Una sola vez. ¿Por qué fue crucificado una sola vez? ¿Y por qué su naturaleza humana fue sacrificada y fue torturada? ¿Por qué? Porque Él no necesitaba morir 2 o 3 veces en la humanidad. ¿Resucitó al Señor? Amén. ¿Resucitó con el mismo cuerpo? No. ¿Para volver a ser crucificado? No. ¿Y volvió a ser sepultado? ¿Y volvió a resucitar con el mismo cuerpo para volver a ser resucitado? No. Una sola vez en esa humanidad fue torturado, fue sacrificado con respecto a lo que representaba la naturaleza pecaminosa y maligna suya y mía. Una sola vez. Él muere con respecto al pecado. De ahí no tiene necesidad de morir varias veces. Ya lo hizo una sola vez y lo hizo representando tu naturaleza humana. Ahí enjuicia el Señor lo que nos heredó Adán. Ahora Dios no te mira como vieja criatura. Ahora Dios no te mira en Adán. Ahora Dios te mira en su Hijo Jesucristo. En la victoria, en la justicia, en el juicio de Cristo, como un precio ya pagado. Ahora nos ve como libres, no como esclavos. Ahora nos ve como vivos y no como muertos. Amén.
Pastor, por esta lucha interna que tengo, que muchas veces me debilita y me desanima, y que todavía estoy confrontando tentaciones y como que no puedo vencer. No, sí puede vencer. Sí puede vencer. Porque así como Cristo en la naturaleza venció toda tentación y se sobrepuso a toda prueba de lo que el diablo y lo que los hombres malignos de aquel tiempo lo hicieron, amados hermanos, Él es todopoderoso, dice la palabra de Dios, y habita ahora para darnos la victoria sobre el pecado. En aquellos que hemos creído y que obedecemos y esperamos su venida. Dice que Él es todopoderoso como el gran sumo sacerdote que intercede a la diestra del Padre y con su Espíritu Santo dentro de nosotros para darnos el vigor, la fortaleza y decir: tú puedes seguir adelante porque yo estoy contigo. Adentro y afuera yo te fortalezco y te doy la victoria. ¿Has creído en mi nombre? Yo no te veo como vieja criatura. Si has creído y te mantienes firme, perseverando y en una vida de santidad, yo te voy a dar la victoria. Si yo vencí en la cruz del Calvario, tú también vas a vencer. Señor, amén. Lo creemos. ¿Hay algo que se experimente dentro de usted para hacer algunas veces cosas malignas? Sí, sí, hermano. Siempre en usted y en mí, aunque hayamos nacido de nuevo y aunque tengamos el conocimiento de Dios, siempre por dentro se va a levantar algo. Y va a llegar a tus emociones, a tu alma. Va a tocar tus emociones, va a tocar tus sentimientos. Va a tratar de falsear tus pasiones que deberían de ser buenas, porque hay pasiones buenas. Pero cuando una pasión es convertida en algo malo, ya es el pecado que está degenerando esa parte ahí. Y cuidado, porque quizás hay una vida que no está consagrada al Señor. ¿Por qué Dios nos demanda orar? ¿Por qué Dios nos demanda tener una vida consagrada? ¿Por qué Dios nos demanda tener una vida de iglesia para adorarle? ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios trabaja a través de su cuerpo como iglesia. Ahí es donde Dios trabaja cuando le obedecemos y creemos y hacemos lo que su palabra nos dice. ¿Nos cuesta? No nos cuesta si tenemos un corazón humillado. Porque en el corazón humillado Dios se encuentra en el lugar que necesita para hacer su obra, que es toda poderosa. Y esa obra poderosa por el Espíritu Santo, adjudicándonos la muerte de Cristo, apropiándola para nosotros por la fe. Déjenme decirles, el Espíritu Santo siempre va a levantar esa fuerza, esa bandera y decir: no te preocupes, que yo estoy aquí para darte la victoria sobre el pecado, sobre la tentación, sobre la debilidad, sobre la mentira, sobre el miedo, sobre todo aquello que tengas que confrontar todos los días. Yo te doy la victoria. Amén. ¿Por qué? Díganles, hermanos, porque ahora somos hijos de Dios. Ya hay alguien que pagó el precio por ti. No debes de verte a ti mismo. Cuando nosotros cada día nos vemos, amados hermanos, y quizás en el espejo usted puede ver el rostro, aparentemente el rostro suyo por muchos años. Algunas veces nos asustamos porque quizás en el caso de la mujer un poco despeinada, ¿verdad? ¡Ay, esta soy yo! O hay veces que nos miramos nosotros los hombres y ya nos vemos con ojeras y un poco más arrugados. No se mire tanto directamente a usted en el espejo. Mejor a través de este rostro mire una nueva criatura y diga: Señor, este es el rostro de Cristo. Este es el nuevo rostro. Que cual sea la lucha interna, hay una sonrisa porque hay una paz. Que cualquiera que sea la circunstancia que estoy pasando, siempre hay algo que me da la fuerza, que me da el gozo, que me da un descanso. Algo que me dice: no te preocupes, hijo mío, hija mía, que yo estoy contigo. Esa paz que te doy en tu espíritu y que traspasa tu mente y llega a tu alma, es la que te da descanso. Y es la que guarda que tu corazón no piense mal. Y aunque miren las circunstancias de lo que está pasando en el mundo y estén viviendo las demás personas que no me tienen a mí, no te preocupes, que yo estoy sustentándote. Yo estoy contigo. Por dentro te guardo y te cuido porque mi Espíritu Santo lo ha depositado en ti, y por fuera te rodeo como escudo con gloria. Te cuido. Si hay algo maravilloso en lo que hemos pasado en estos momentos, estos días, nosotros con este accidente, es que yo comprobé una vez más que Dios no solamente me guía y me cuida conmigo por dentro de una manera personal, sino con toda mi familia, sino que me rodea por fuera. Amén. Porque lo que le pasó sobre todo a mi hija, hermano, en ese impacto cuando ella salió por la ventana, que yo no lo miré, pero testigos hay que la vieron que salió como una pelota y cayó en la calle, amados hermanos. Y luego cuando me salgo llorando y voy hacia mi hija y todavía está viva, digo: Señor, grande eres.
grande eres, porque fue el escudo de la protección que nos guardó por dentro como hombres y como familia temerosa de Dios, pero nos cuidó por afuera, porque esa salida de mi hija en ese impacto del automóvil era para muerte, pero no murió. Amén. ¿Sabe por qué no sucedió? Porque hay un Dios grande que ahora es mi Señor, y es el Señor de mi esposa y es el Señor de mis hijos. Y estoy tratando de impulsarme cada día en agradarle y tener una vida santa, temerosa de Él, y les enseño a ellos. Trato de moldearme, amados hermanos, y de poner el ejemplo y el testimonio en mi familia, y ellos lo ven. Y trato de agradar en primer lugar no a mí mismo, sino a mi Dios que me llamó por su misericordia. Por eso estoy vivo. Quizás si hubiera sido una familia que no estuviera en el propósito de Dios, quizás hubiéramos quedado muertos y se terminó. Ahí nomás se terminó la historia de los Cabrera. Pero yo digo en el nombre de Jesús y profetizo que hay muchos años para los Cabrera todavía, para seguir predicando, para seguir testificando, para seguir dándole gracias al Señor y para seguir enseñando su palabra y viviendo su palabra como la experiencia de vida. Porque Cristo es mi Señor. Amén. Y me gusta porque ahora nos dice, ¿verdad?, en primer lugar en el 12, que el pecado no reine en nuestras vidas, de modo que lo obedezcamos ¿en qué? En sus pasiones, en sus malos deseos. Y en el 13 nos dice que no presentemos ¿qué cosa? Nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad para hacer lo malo. Sino ¿qué cosa dice? Sino que presentémonos nosotros mismos como vivos delante de Dios. ¿Cuántos se reconocen y se aceptan que son vivos delante de Dios? Que ya no son muertos. Amén. La Biblia dice que antes estábamos muertos en delitos y pecados. Pero en su debido momento y tiempo vino Cristo y murió por nosotros. Por eso cuando usted le confiesa como Señor y Salvador de su vida, usted no puede verse como los demás, como muertos entre el mundo. Muertos caminando entre otros muertos. Usted y yo tenemos que vernos como vivos entre los muertos. Por eso los vivos, sino aquellos que han confesado a Jesús como el Salvador de su vida, porque Él es la vida y la vida eterna, y nos da vida en abundancia. Amén. Para Dios, todos aquellos que están fuera de su salvación en Cristo, los ven como tumbas, como muertos, como los zombies, esos que presentan en las películas, ¿se ve? Que son muertos andantes. Así está el mundo. Pero cuando alguien viene y confiesa a Jesús como su vida, como Señor y Salvador, la Biblia dice que ha pasado de muerte a vida. Y ahora es nueva criatura. ¿Cómo lo hacemos? Por la fe. Hemos creído que Dios dio su vida misma por nosotros en la cruz y nos adjudicamos su sacrificio. Como Él fue muerto, así también nosotros participamos de su muerte. Pero como Él también resucitó, así también estamos listos y preparados, como decía mi esposa. Aún si hubiéramos muerto, estamos listos para participar de su resurrección. Amén. Amén, mis amados. Amén. Como vivo entre los muertos y vuestros miembros a Dios como Él, instrumentos de justicia. Y yo quiero que leamos del 19 al 23 ahora, hermano, ahí mismo, en capítulo 6. Y luego yo termino en el 7, unos versículos ahí. Versículo 19 al 23 nos dice lo siguiente: hablo como humano, por vuestra humana debilidad. El apóstol está dando a conociendo, ¿verdad?, que aunque estamos en Cristo, hay una parte de nosotros que es débil, y es la parte humana. Nadie puede decir que es todopoderoso y es fuerte en su parte humana, porque en el cuerpo, en su humanidad, nosotros experimentamos ¿qué cosa? Cada día la decadencia. Nos arrugamos, las células se mueren, nos volvemos viejitos, nos enfermamos y al final tenemos que morir. Somos mortales. Por eso Él dice, ¿verdad? Hablo como humano y por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora ¿para qué cosa? Preséntense ustedes mismos como miembros para servir a qué cosa? A la justicia. Terminamos hasta el 23 y 20. Dice, porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre ¿de qué? De la justicia. ¿Cuál justicia? La única que puede impartir Cristo cuando nos convertimos en sus hijos y cuando aceptamos su sacrificio. La justicia de Cristo nos viene a abarcar. Mientras alguien no es nueva criatura y no ha confesado a Jesús como Señor y Salvador de su vida, la justicia de Dios en su Hijo no lo puede alcanzar.
Porque de qué manera obra y reina la justicia de Cristo, es por la gracia, y la gracia es la que nos salva. Cuando le confesamos por la fe como Señor y Salvador de nuestra vida. Amén. Antes de eso, lo que sigue reinando es el pecado, y el pecado reina, pero para muerte. Amén. Amén, amados. Amén. 21. Pero qué fruto teníais de aquellas cosas, o sea, de aquellos pecados, de aquellos que hacíamos antes, de los cuales ahora se avergüenzan, porque el fin de ellas, ¿qué cosa es? Por causa del pecado. Versículo 22. Mas ahora que ustedes han sido libertados del pecado, note que esta palabra pecado como naturaleza, en singular. Dice, habéis sido libertados del pecado. Dígale a su hermano, eres libre del pecado por la fe. Vamos, dígale, tú eres libre del pecado por la fe. Dígale, ya Dios quitó el poder del pecado, matándote, crucificándote, juntamente con su Hijo. ¿En quién se desarrolla el pecado como naturaleza? Sino en el viejo hombre. Ahora, ¿Dios te mira como vieja criatura en una naturaleza antigua? No, Dios nos mira en una nueva naturaleza y nos mira como nueva creación en Cristo. Por eso es que el pecado con la nueva criatura como naturaleza no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque ahora usted y yo hemos sido libres del pecado y nos hemos venido a convertir en hijos de Dios. Y ahora somos siervos de la justicia de Dios en Cristo. No por tus méritos, no por mis méritos, sino por lo que ya Dios hizo a través de Cristo en la cruz del Calvario. Pero por la fe yo me adjudico y usted se adjudica a eso, y ahora yo declaro, ¿verdad?, que soy nueva criatura. Y de ahí nadie me saca. ¿Y quién me da la victoria? Cristo Jesús. Por eso me gusta Pablo, porque dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No está diciendo todo lo puedo en mí mismo, que me las sé todas. No, no. El apóstol Pablo declara por la unción y la revelación del Espíritu Santo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. ¿Desde dónde? En tu espíritu, en tu alma. El 23, el 22, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tengan por vuestro fruto, ¿qué cosa? Y luego al final, ¿cuántos están preparados para experimentar y recibir la vida eterna al final? Dígale a su hermano, aunque el cuerpo se vuelva viejo y al final lo consuma el pecado, porque es el pecado el que consume el cuerpo. Ah, pastor, y la enfermedad. Es que las enfermedades y la misma muerte física es consecuencia del pecado. No es una enfermedad. Por eso dije al principio, poniendo el ejemplo, el borrachito no se vuelve un enfermo, sino hasta que fue engañado por la naturaleza del pecado y se echó la primera copita o la primera cervecita. El drogadicto, si no es porque prueba el primer cigarrito de marihuana, y en ese momento está siendo engañado. Hay algo por dentro que lo lleva en curiosidad a querer experimentar aquello. Nadie puede decir, no, es que mis compañeros, sí, puede haber una influencia de compañeros o de amigos, entre paréntesis, o entre comillas. No hay amigos. Y puede ser que alguien diga, ¿verdad?, como pretexto, no, es que fui engañado. Está bien, fue usted engañado por fuera porque alguien te influyó de acuerdo a las amistades malas que tenía. Pero la verdadera mentira no viene de afuera. La verdadera mentira, lo que te engañó, estaba dentro de ti mismo. Señor, amén. Nadie puede decir, ¿verdad?, me forzaron a robar este banco. No. Si tienes dignidad, primeramente te matan antes que llevarte a la fuerza a hacer lo malo. Por lo menos si hay dignidad. Si no, cada quien es colaborador voluntariamente por el engaño del pecado. Bendito Dios. No sé si me entienden lo que estoy explicando. Amén. Y así es que el pecado nos engaña y nos consume. Y hacemos cosas malas que para nosotros, antes de venir a Cristo, eran como cosas buenas. Señor. ¿Cuántos practicaron el adulterio antes de que no levante la mano? ¿Cuántos fueron fornicarios? ¿Cuántos fueron mentirosos? ¿Cuántos fueron borrachos? ¿Cuántos anduvieron por ahí haciendo tales cosas? Un montón de cosas de las cuales ahora se avergüenzan. Muchos de nosotros. Pero damos gracias a Dios que en Cristo Jesús no hay condenación para los que están en Cristo y ahora son nuevas criaturas. Amados hermanos, el 23. Bendito Dios. ¿Qué es lo que dice? Porque la paga del pecado Es muerte. es muerte.
Más el regalo, porque dádiva es regalo. ¿Qué es? Vida eterna. ¿En quién? ¿En usted y en mí porque nos merecemos? Porque hemos hecho algo que al final del día tengo el derecho de pedirle a Dios que me salve porque lo merezco. No, Señor. Todo. La paga del pecado es muerte y alguien tenía que pagar por esa muerte. Y el único que llenaba los requisitos era mi Señor y su Señor. Su nombre es Jesús. Mas ahora le damos gracias a Dios porque el regalo de Dios es vida eterna, pero en Cristo Jesús. No dice Salvador nuestro, dice Señor nuestro. Amén. Romanos 7, y leo unos versículos y termino ahí. Y el apóstol Pablo pone un ejemplo aquí. Y me gusta porque del 1 hasta el 6 el apóstol pone una figura de lo que es el matrimonio en relación a lo que hace el pecado al cual nosotros antes de venir a Cristo pertenecíamos y nos hacía esclavos, nos engañaba y nos separaba de Dios y éramos parte como de Él. Satanás de una u otra manera, cuando el hombre peca y se rebela en desobediencia contra Dios, Satanás tiene un legal derecho en el mundo espiritual de infiltrarse en la humanidad. El pecado como naturaleza es algo que es como una herencia que pone Satanás por causa de haber engañado al hombre y haberle cedido el puesto que solamente a Dios le correspondía, dentro y en la posición en que Dios puso y creó a Adán y a Eva. Es ahí donde, amados hermanos, el apóstol Pablo toma un ejemplo en relación a cómo es el matrimonio. Y así es que nosotros tenemos que vernos ahora como nuevas criaturas en Cristo. Note lo que dice aquí lo siguiente. Leemos del 1 hasta el 6. Y esto es como una continuación del capítulo 6. Versículo 1 del capítulo 7 dice: ¿acaso ignoran, hermanos, entre paréntesis, hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Ahora, note algo. Él está hablando acerca de la ley y lo pone un ejemplo en el matrimonio. Versículo 2. Pone el ejemplo. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley, ¿verdad? Que la sujeta en el matrimonio, ¿a quién? Al marido. Versículo 3. Así que si en vida del marido la mujer se une a otro varón, ¿cómo será llamada? ¿Cómo se va a declarar? ¿Por qué? Porque no tiene el derecho de entrar en otro matrimonio. ¿Por qué? Porque está ya casada. No pertenece a otro hombre, pertenece al hombre con que está casado. Será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se une a otro marido, no será adúltera. Pero el marido tiene que haber muerto, o viceversa. Versículo 4. Ahí viene la lección. Así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante ¿qué cosa? ¿Qué fue lo que Dios usó para maltratar y crucificar el cuerpo de Cristo, que representa la naturaleza humana? ¿Qué fue lo que Dios usó? La ley. Porque lo que demandaba paga del pecado no era Dios directamente por la gracia, sino una paga del pecado a través de ¿qué? De la ley. La ley no es de misericordia. La ley no es de compasión. La ley no se identifica, amados hermanos, la gracia. La ley dice, ¿verdad? Haz esto, y si lo haces, vives. Pero si no lo haces, vas a tener experiencia, vas a recibir castigo. La ley representa la justicia de Dios directamente contra el pecado. No representa la gracia.
Pero como usted y yo no podíamos ser salvos por la ley, porque nadie podía cumplir a plenitud nada de la ley, ¿por causa de qué? De las debilidades, por causa del pecado por dentro. Los israelitas cumplieron los 10 mandamientos y toda la ley que Dios les dio a conocer. ¿Usted ha conocido algún ser humano fuera de los israelitas, de entre todas las demás naciones, que haya cumplido a plenitud siquiera los 10 mandamientos? ¿Siquiera unos 5 mandamientos? Más de 300 y pico. Ningún israelita, ningún gentil de ninguna otra nación pudo cumplir a plenitud la demanda de la ley, excepto uno. Su nombre, Jesús, como hombre en su humanidad. A través de esa ley es que Él es muerto mediante el cuerpo de Cristo. Así de esa manera nosotros debemos de considerarnos muertos también y libres del pecado. ¿Por causa de qué? De que el cuerpo de Cristo ya fue ajusticiado de parte de Dios a través de la demanda de la ley, la cual al pecado lo confronta y lo declara y lo castiga. Y dice, para que seáis de quién, digo otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos ¿qué cosa? Dígale a su hermano, dígale a su hermano, debemos de llevar fruto. Dígale, no inventes, porque sí se puede llevar fruto. Dígale, sí se puede llevar fruto si tenemos una vida consagrada, si tenemos una vida santificada, con la ayuda de tu Señor. Dígale, con la ayuda de tu Señor y mi Señor, nuestro Señor. Dígale, ahora resucitado, ya no muerto porque no vuelve a morir, porque Él es todopoderoso, resucitado. En esa vida de resurrección, dígale, podemos tener una vida de victoria en todo y una vida de santidad, la cual puede dar fruto. Y ese fruto no es para usted mismo, ese fruto es para la gloria de Dios y estar preparados para cuando Él venga en su venida y no salir avergonzados, amados hermanos. Por eso dice, para que sean del otro del que resucitó a los muertos, a fin de que demos fruto para Dios. 5. Porque mientras estamos en la carne, las pasiones pecaminosas, o sea, que despierta la natural pecaminosa a través de la ley, que es el que lo declara y lo da a conocer, dice, en nuestros cuerpos llevando fruto, ¿para qué? Para muerte. Versículo 6. Pero ahora, dígale a su hermano, pero ahora, tú y yo, ya no vivimos ni somos justificados por las obras de la ley. Por eso dice ahí, pero ahora estamos libres por haber muerto para la ley, ¿verdad? En la que estamos sujetos, de modo que si vamos bajo el régimen nuevo, ¿de qué? ¿De qué dice ahí? ¿Con qué clase de está ahí? Y no bajo el régimen de la ley, se refiere viejo de la letra. Dígale, ahora tú y yo pertenecemos a un nuevo pacto, y ese pacto es la muerte y la sangre de Cristo Jesús. Por eso es que somos libres de la ley y del pecado, pero ahora debemos de servir a Dios bajo la dirección y el gobierno del Espíritu Santo. Si usted y yo tenemos una vida consagrada a Dios, el Espíritu Santo hará la obra de Cristo en nosotros. Y no nos va a dejar sin frutos, sino que cada día llevaremos frutos para la gloria de Dios. Póngase en pie.